Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos otra vez a un programa de Sanamente. Hoy vamos a hablar de los baños de bosque. Lo hemos tratado previamente, pero hoy queremos ahondar en datos que la ciencia entrega sobre por qué hace tan bien para poder mejorar nuestros niveles de bienestar, y esto de la mano de alguien que lo ha estudiado en profundidad en comunidades universitarias, así que muy interesante. También vamos a hablar con la archirreconocida eminencia en temas de crianza y más, Amanda Céspedes, neuropsiquiatra, una persona que tiene mucho que contarnos y una larga experiencia, una larga historia tratando de visibilizar las necesidades de nosotros cuando somos niños y niñas. Esto y tanto más en un nuevo capítulo apasionante de Sanamente. Las redes sociales, siempre hemos sabido, nos permiten tener redes con otros, conectarnos con otros, saber de otros espacios del mundo o de amigos que tenemos lejos, familiares. Y de todos esos beneficios hemos sacado amplio provecho, pero se nos ha pasado la mano. Y muchas veces terminan siendo también la causa de nuestro malestar. Fuimos por ellas para tratar de conectarnos con el mundo y hemos encontrado incluso muchas veces desconexión con el mundo. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio, un balance razonable para sacar lo bueno, cosechar lo bueno de las redes sociales y dejar de lado lo que no nos beneficia? Magdalena Fuenzalida se hizo esa pregunta y acá está su nota. La primera década del siglo XXI implicó una explosión de la tecnología. Y si bien para algunos su primer celular lo tuvieron a los 40 años, las nuevas generaciones nacieron con uno. Son nativos digitales. Las redes sociales los han acompañado en su vida. Mi relación con las redes sociales como casi de todos los días y casi toda la hora. Me causan ansiedad constantemente, pero a la vez como que no puedo desligarme totalmente de ellas. Estamos todo el día metidos en TikTok, ahora por entretención más que por querer aparentar algo en las redes sociales. Igual es generado como una adicción, es como tengo que estar metido en la red social porque no puedo vivir sin ella. Según el análisis de Electronics Hub, nuestro país se encuentra en el 5º lugar de las naciones que más consume redes sociales, con un total de 3 horas y 28 minutos, un uso que puede generar efectos negativos. El uso de estas tecnologías interfiere con mis vidas cotidianas, con mis tareas. Por ejemplo, las tareas académicas, cómo puede interferir en las relaciones interpersonales cara a cara, cómo dedico menos tiempo a vincularme con otros de manera presencial. Es muy fácil para una persona perder la noción del tiempo en redes sociales y también perder la noción del espacio en el que está. Esos dos factores hacen que sean muy fáciles de utilizar como una forma para poder modelar o modular mis emociones. Y el efecto que puede generar en la población femenina puede ser aún mayor. Según la plataforma de datos Statista, las mujeres son las principales usuarias y generadoras de contenido en redes sociales. Y en Chile la realidad no es distinta. Cerca de un 84% de la población interactúa en redes sociales y más de la mitad está conformado por mujeres, que se pueden ver más expuestas a los impactos de su salud mental. Tengo que dejar de seguir influencers porque me comparo mucho con ellas y empiezo a pensar si es que quizás yo en algún momento voy a poder hacer ese viaje o voy a poder tener esos productos de belleza o esas oportunidades y que al final se les dan como solo a cierto tipo de personas. Y eso me hace bastante daño. Tú ves a la mujer súper bonita, la mejor pose, la mejor cara, y nosotras tendemos ya por el hecho de tener una cierta estética plasmada que tenemos que seguir, a compararnos y querer seguir esa línea. Como un espacio muy propenso a comparar con otras personas, a como ver mi vida de manera distinta y verlas como cómo representan la vida de otras personas. Actualmente disponemos de algunos estudios que son producidos fundamentalmente en Estados Unidos, en donde se puede observar una asociación entre la masificación de las redes sociales, y particularmente de redes sociales como Instagram,
y el incremento de alguna sintomatología asociada a problemas de salud mental, por ejemplo, sintomatología ansiosa o depresiva. Al parecer, las adolescentes mujeres son mucho más sensibles a las dinámicas de exclusión e inclusión social al interior que se producen en estas plataformas digitales, y también parecen tener una mayor reactividad emocional al tipo de comentarios negativos que se producen en las redes sociales. Y a muchos nos gustaría tener una relación más sana con las redes sociales, pero ¿cómo lo logro? Creo que el primer consejo que siempre doy para estos temas es prestar atención. Una de las cosas que tienen las redes sociales es capturar nuestra atención. Y como capturan nuestra atención, no nos damos cuenta del sentido de lo que estamos haciendo ni de lo que estamos haciendo en el momento. Entonces, parar a mirar y preguntarme cómo estoy, cómo me siento, por qué estoy haciendo esto, es un primer paso para poder generar espacio para poder tomar decisiones constructivas. Pensar o tener conciencia de que cuando yo entro a redes sociales es altamente probable que me cueste controlar el tiempo que paso ahí, porque están diseñadas para eso y son muy eficientes para eso. Entonces tenemos que pensar que si queremos controlar el tiempo que pasamos en redes sociales, hay que planificarlo antes. Por ejemplo, estrategias que puedan ser útiles. Cuando estoy en mi lugar de trabajo o estoy con amigos, dejar el teléfono en la mochila o fuera del alcance de mis manos, de forma tal de que me sea más difícil tomar esa pequeña acción de mirarlo que me va a meter en el loop de buscar cosas. Y la tercera, que creo que tiene que ver también con una utilización como responsable en términos sociales, es pensar que el mundo virtual no es un mundo falso. Cuando estoy hablando con alguien por redes sociales, hay alguien más sentado, con sentimientos, con una historia, con emociones y también con una perspectiva de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que tener el mismo respeto por alguien cuando estoy hablando por redes sociales que cuando lo estoy haciendo cara a cara. Son consejos que podemos ir integrando poco a poco. Pero, ¿qué ocurre con padres y madres que tienen que educar para un mejor uso de las redes sociales? Según el estudio Kaspersky, Niños Digitales, la mitad de los menores de 18 años chilenos tiene alguna cuenta en redes sociales. Una recomendación para los y las adolescentes y sus padres es la alfabetización en términos de cómo resguardar la información que comparto, qué tipo de información puedo o no compartir a través de estas plataformas. Segundo lugar, tiene que ver también con la capacidad que tengo de negociar con el adolescente el tiempo de uso y particularmente los momentos, diría yo. ¿En qué momentos puedo pasar más o menos tiempo en estas plataformas? Y yo diría que una recomendación importante para los padres y madres es también familiarizarse con este tipo de tecnología, saber muy bien qué tipo de red social en particular está usando el hijo o hija y para qué fines, porque los usos pueden ser muy heterogéneos, pueden ser diversos y hay que entender bien qué función está cumpliendo esa red social en particular para esta persona. Al final consiste en evaluar qué tipo de relación tenemos con estos espacios. Es utópico pensar que van a desaparecer. También nos ayudan a conectarnos. Solo necesitamos aprender a utilizarlas de la manera más sana posible. Durante todo nuestro programa de Sanamente utilizamos muchas posibilidades que nos da el mundo. Hablamos con personas que tienen herramientas casi intuitivas para sentirse mejor, hablamos con especialistas de distintos ámbitos y hemos utilizado la neurociencia como una fuente, por suerte aún interminable, de novedades que nos permiten hablar de cosas que antes eran vagas de una manera muy concreta. La neurociencia hoy día es como el nuevo mapa del genoma, nos permite visitar ese ocultísimo planeta que es nuestro cerebro, ¿no? Hay gente que dice que conocemos mejor el espacio exterior que lo que ocurre dentro de nuestro cerebro y a medida que lo vamos descubriendo nos llena de emoción la cantidad de posibilidades que tiene. Una de ellas es que los hallazgos de la neurociencia los podamos implementar en la educación de nuestros niños y niñas, en la casa, en la sala de clases. ¿Cuáles son esas cosas que ahora sabemos que nos permiten de repente cambiar nuestras propias conductas para tener una mejor crianza y sobre todo formar personas que puedan ser felices a lo largo de su vida? Para hablar de esto estamos con una especialista, una persona que fue pionera en estos temas y que los ha venido sembrando minuciosamente en el tiempo. Estamos con Amanda Céspedes, reconocida neuropsiquiatra infantil y presidenta de la Fundación Educacional Amanda, miembro del Consejo Asesor de Educación, etcétera, ¿no? Tantos títulos, Amanda, que no me alcanzo a presentar con todo lo que has hecho en tu vida. Muchas gracias por estar aquí en Sanamente. Yo muy feliz, Paloma, muy feliz, muy agradecida de esta invitación. Y bueno, aquí estamos. Quisiera partir
de manera muy concreta sobre cuáles son esas cosas que ahora, gracias a la neurociencia, sabemos que pueden despertarnos a una nueva manera de criar. Esencialmente yo diría conocer cómo es el proceso de maduración cerebral, ¿no? Porque la mayor parte de las personas, y antes en el siglo anterior, se pensaba que la maduración del cerebro era un proceso lineal, ¿no? En cambio hoy día sabemos que va y viene. Tiene momentos muy buenos, momentos de desarrollo vertiginoso y momentos en los que se detiene y se transforma. Entonces, conocer estas etapas de transformación del cerebro y estas etapas de estabilidad es crucial, es fundamental para poder hacer bien nuestra tarea de educadores. Y cuando digo educadores, familia, escuela y comunidad. ¿Cuáles son esos momentos de desarrollo vertiginoso donde me imagino uno tiene que tener mucho más cuidado con ese desarrollo precioso de las conexiones cerebrales, ¿no? Así es. Me está cayendo aquí. Voy a afirmarme acá. Ahí está. A ver, entre el último trimestre del embarazo y los primeros 2 meses de la vida, un periodo crítico de desarrollo realmente muy vertiginoso. Entre los 6 meses y los 2 años de edad, otra etapa de desarrollo muy rápido. Entre los 5 y los 7 años, transformación profunda. Vamos por parte porque esa primera etapa, o sea, impresionante que durante tanto tiempo nos hemos relacionado con las guaguitas recién nacidas, como una cosita con la que uno teóricamente no puede interactuar demasiado. Y tú dices, el último trimestre del embarazo hasta los 2 meses. ¿Qué ocurre ahí y qué interacción debiéramos tener con ese niño o niña? Correcto. En ese momento se está produciendo una activísima unión de neuronas formando redes neuronales, ¿no? Y se están activando redes que son ancestrales, que están escritas en nuestra historia evolutiva y que van a estar preparándose a partir de ese momento para ponerse en marcha una vez que el niño nace y poner al niño en contacto con el mundo. El niño viene a instalarse en el mundo y estas redes se lo van a permitir. Entonces, ese es un periodo fundamental en que el niño está ampliamente receptivo. Y cuando está tan receptivo, ¿qué cosas deberíamos cuidar y qué cosas deberíamos hacer? Por ejemplo, una de las habilidades, de las capacidades esenciales que ya se preparan desde antes de nacer es la gran capacidad comunicativa. El niño tiene un radar de registro del resto de las personas y de su entorno que le permite poder más adelante desarrollar la empatía, desarrollar la capacidad de leer las mentes, entender los contextos, en fin. Ya en ese momento se está produciendo. Entonces, algunos cuidados que es necesario tener, por ejemplo, no someter al niño a estímulos muy estridentes. Por ejemplo, tener al niño acostado cerca de un televisor que está a todo volumen o cerca de un parlante que está a todo volumen. O tener estímulos muy cambiantes, luminosos. Todo ello perturba. O sea, de partida la tele jamás. Nunca, nunca. Eso es clave, es clave. De partida, las pantallas, ojalá no los primeros 5 años de la vida. Y menos en esta etapa que es la primerísima y que se están encontrando con el mundo. Porque aparte vienen de un lugar oscuro, calentito, rojizo, que es el útero. Entonces el cambio puede ser muy agresivo. Por otro lado dices, en esa etapa se están tejiendo estas redes neuronales que permiten la comunicación. ¿Debiéramos, si estamos embarazadas, hablarle a nuestra guagua desde el último trimestre sobre todo para fomentar esa educación? Durante toda la gestación, pero muy especialmente en ese periodo en que el niño ya está muy receptivo, el niño por nacer. Debemos hablarle, debemos cantarle, debemos escuchar música hermosa junto al bebé por nacer, de manera de ir proporcionándole estos estímulos. Y quisiera enfatizar algo que tú has dicho. El silencio de la mente es algo que el niño va a necesitar durante todo su desarrollo. Y ese silencio, en el fondo, no es silencio absoluto, es armonía, es ausencia de estímulos disonantes, de estímulos estridentes. Eso es lo que nosotros llamamos silencio mental. Y por otro lado, ese es un periodo en el que muchas mujeres pueden tener una depresión antes de parir o inmediatamente después de parir, ¿no? Yo recuerdo haberlo vivido con mi primer hijo y si ese periodo es tan importante para ese niño, ¿cuál es la relevancia de hacerse cargo de esa depresión, en el fondo, a tiempo?
es fundamental. En primer lugar, el bebé necesita esta díada, mamá-hijo. Aparecen otros personajes en escena que también son muy importantes, el papá, una abuela, pero la relación del niño con la madre es clave. Y si esa madre está desanimada, si esa madre tiene sentimientos de culpa, de ser incapaz, porque eso es la depresión, sentirse incapaz de poder acompañar a este niño, obviamente eso le va a hacer mucho daño. Entonces es fundamental detectarlo a tiempo y que aparezca la tribu, ¿no? Como dice esta frase tan bonita, ¿no? Para poder criar a un niño se requiere una tribu, que aparezcan otros, que de alguna manera puedan hacer un trabajo de suplementación de lo que a la mamá en ese momento no está pudiendo dar. Ahora, la etapa entre los 2 y los 5 años, decías después. ¿Cómo se caracteriza el desarrollo del cerebro en esa etapa? Entre los 6 meses y los 2 años se ha producido nuevamente una transformación cerebral vertiginosa y el niño empieza a los 2 años con un cerebro nuevo, abierto a la experiencia, ¿no? Antes de los 2 años, el cerebro se cierra un poco a la experiencia porque está muy ocupado en su trabajo interior. Pero de los 2 años a los 5 es apertura total al mundo. ¿Y qué es lo que debe aparecer allí? Para ello, las neurociencias son claves. Nos dicen, el niño entre los 2 y los 5 años es un ser perceptivo, vale decir, depende de sus sistemas sensoriales y depende de sus sistemas motores. Por lo tanto, lo que le debemos dar es experiencia directa. Mucho espacio para moverse y mucho espacio para jugar, mucho espacio para reír, mucho espacio para crear, para manipular objetos, porque ese es un momento en el cual está altamente receptivo al mundo. Hay una cosa que es muy común y comunicada entre padres y madres, que es esta idea de que los 2 años son terribles, the terrible twos. Es algo que se conoce mucho, porque es una etapa que está muy marcada a veces por pataletas, etcétera. Y mi impresión es que estamos muy mal educados en pataletas los padres, como que durante mucho tiempo se ha hablado de la manipulación de los niños, por otro lado este paradigma de déjalo llorar, que se acostumbre y ahí de repente se va a calmar. O bien de castigarlos por hacer pataletas en lugares en los que para los adultos es incómodo. Entonces me encantaría entrar, porque dejar jugar a un niño puede no ser algo difícil, pero administrar la dificultad de un niño es lo más complicado para los padres y madres. ¿Qué debería hacer un adulto en una situación como esa? Que todo es como descontrolado, ¿qué debería aprender y cómo debería acoger a ese niño? A ver, en primer lugar, la mayoría de las familias, de los padres, de los educadores, piensa que a partir de los 2 años es el momento en que el niño tiene que aprender a obedecer. Y ahí entramos ya en un tema muy complicado. Los terribles 2 efectivamente tienen que ver con eso, con que el niño no está dispuesto a obedecer, porque la obediencia es por imposición. El niño está dispuesto a obedecer en la medida que entienda las razones por las cuales tiene que obedecer, exactamente. Y luego, algo que la mayor parte de los padres no saben y que las neurociencias han sido muy enfáticas en poner el punto sobre las IES, es que a partir de los 2 años se empieza a desarrollar la capacidad de autorregulación de las emociones. Y la señal, el índice de que esto es un proceso que va a demorar es la pataleta. La pataleta es la expresión de que la autorregulación está todavía en marcha y que va a ser muy difícil. Y que es un proceso, y que es un proceso que dura 3 años, hasta los 5. Por lo tanto, la pataleta es esperable y es un fenómeno propio y normal del desarrollo. Ahora, que la pataleta empeore, que sea muy intensa, que sea muy prolongada, eso tiene que ver muchas veces con cómo se enfrenta la pataleta. Cómo se enfrenta la pataleta, exactamente. Ya, estamos en esa situación. Sí. ¿Qué hacemos? A ver, cuando yo escribí mi primer libro, segundo libro, Niños con pataletas, adolescentes desafiantes, se acercaba a la gente en la estación Mapocho cuando yo firmaba el libro para decirme, ¿cómo corto una pataleta? Y yo le decía, es que cuando la pataleta se desencadenó, solo podemos esperar que termine. No, lo que hay que hacer es anticipar para que la pataleta no se produzca.
Como Y una la lluvia, en el pataleta, fondo. exacto. Y la pataleta siempre tiene un sentido. Nunca es que el niño esté llamando la atención, esté manipulando. No, la pataleta tiene un sentido legítimo. Yo digo, la pataleta es como la huelga. El niño utilizó muchos recursos primero para poder obtener lo que estaba esperando obtener, y al no obtenerlo, entonces ahora viene finalmente la pataleta. Entonces hay que saber leer el momento en que se va a producir una pataleta, por hambre, por sueño, por cansancio, porque está con fiebre, porque está aburrido, en fin. Ya, todas esas cosas que acabas Sí. de mencionar es importante porque uno como padre a veces no se da cuenta que está generando las condiciones de entorno para una pataleta. Porque Justamente. te atrasaste en la comida, para los niños son importantes las horas y los ritos, o porque está demasiado cansado y uno en el fondo le pone al hijo una exigencia que no puede controlar, que es administrar el desorden que uno eventualmente tenga. Es así. Pero yo me voy a poner en el otro caso. Imaginemos el clásico. Voy al supermercado y mi hijo quiere que le compre algo y yo no se lo voy a comprar por cualquier razón del mundo y se tira al piso y se da vuelta, todo el mundo me mira, el niño grita, etcétera. No necesariamente estoy a la hora de almuerzo. ¿Qué hago? Correcto. Tienes que esperar que ese descontrol emocional, ese desborde emocional termine, ¿no? Ahora, ahí hay algunas estrategias. Por ejemplo, recurrir a algún factor que sea tan potente para el niño, que atraiga tanto su interés, que lo distraiga, ¿no? ¿Te acuerdas que habíamos dicho que saliendo del supermercado íbamos a tomar un helado? Ya, apurémonos. Y se corta la pataleta, ¿no? Es decir... Ahora, ¿qué hago yo Sí. con mi enojo o con mi frustración? Porque puede que si yo además me enojo y me frustro, la pataleta se convierta en algo peor, ¿no? Qué importante. Bueno, nosotros utilizamos dos conceptos que es fundamental conocerlos: la respuesta y la reacción. El ideal frente a una pataleta es responder. ¿Qué significa eso? Estar sereno, estar tranquilo, prestar atención plena a lo que está sucediendo y buscar algún subterfugio que me permita que la pataleta termine antes. Eso se llama responder. Y serenidad. Y lo otro es reacción. Y en la reacción el adulto pierde los estribos, se altera. Y sobre todo, muchas veces se altera si está en un lugar público porque se siente cuestionado, se siente observado. Y realmente nunca falta la persona que opina, ¿verdad? Entonces, trata de cortar rápidamente la pataleta a través de la autoridad. Y allí, muchas veces, la autoridad es como tratar de apagar la hoguera echándole más leña. Claro. El niño empeora. Ahora, hay una cosa que es interesante, que es que puede que el papá no se vea alterado, pero que le dice, ay, ya estás otra vez haciendo un problema. Tú que siempre eres tan exagerado. Ah, lloriqueando de nuevo. ¿Qué importancia tienen las palabras que decimos en ese contexto en que el niño está desregulado y está en plena pataleta? Una importancia enorme, enorme. El niño vive y sufre ese comentario, lo siente como un comentario que lo descalifica, que lo anula, ¿no? Precisamente esos son los comentarios que no se deberían nunca O sea, uno hacer. debiera evitar sus juicios, sus calificativos cuando están en esos contextos. Así es, así es. Difícil, ¿no? Hay que Es muy deconstruirse difícil, harto. hay que deconstruirse, ese sería el concepto. Nos queda un poquito rato y quisiera avanzar hacia ese otro periodo después de los 7 años. ¿Qué ocurre entre los 7 y los 12 más o menos en el cerebro? Y qué tips interesantes podría haber para los profesores y profesoras? Correcto. Primero, entre los 5 y los 7 nuevamente el cerebro se transformó y se abre nuevamente a la experiencia de los 7 a los 10, 11 años más o menos. A mi juicio es la etapa más hermosa de todo el desarrollo, la más ávida de saber, de aprender, de hacer, de transformar el mundo. Y es una etapa en que el adulto tendría que ser muy experto para poder aprovecharla al máximo. Y por desgracia, no se aprovecha. ¿Por qué? Primero, porque el currículo de primer ciclo básico está muy mal diseñado. No está diseñado sobre la base de contenidos, ¿no? El cerebro del niño, la mente del niño como una caja a la que hay que ponerle contenidos. Cuando en realidad lo que hay que hacer allí es despertar, enriquecer habilidades que el niño ya las tiene en estado potencial y que en ese momento las quiere desplegar ¿Cómo ampliamente. Bueno, por ejemplo, la lectura, ¿no? Es el momento en que el niño tiene que comenzar a leer y enamorarse de la lectura. Pero algo hace el currículo escolar que impide que el niño se enamore de la lectura. ¿Por qué la lectura es importante?
porque es la única manera de conocer el mundo sin moverte donde estás, ¿no? Los libros te abren amplio el acceso al mundo, a la historia, a la vida, a todo, con un libro en la mano. Lo pregunto Es decir, es en oposición a la otra posibilidad de conocer el mundo desde donde estás, que es la tele, por ejemplo, o YouTube. ¿Por qué leer podría ser mejor que ver YouTube o ver la tele? Aunque el contenido sea muy bueno. Claro. La respuesta viene de las neurociencias también, Paloma, por el tipo de procesamiento de la información que hace el cerebro. El cerebro procesa la imagen de una manera más light, pasa. A lo mejor lo marca, pero pasa. En cambio, el libro, por la estructura misma del libro, queda. Porque te hace construir la imagen, tú participas de ese proceso. Participas con tu imaginación, vuelves atrás, relees la página, cierras los ojos, te conectas con lo que estabas leyendo, ¿no? En cambio, la imagen pasó, y no puedes, a menos que estos programas en los cuales tú detienes y vuelves atrás. Pero la forma en que tú interactúas con el libro es única. No va a haber, yo creo, otro invento que sea tan espléndido y tan complejo como el acceso a la vida y al mundo a través de la lectura. ¿Qué otra habilidad es tan importante en esa época? Mantener, conservar y seguir enriqueciendo la imaginación. La imaginación se trabaja en el párvulo, en el preescolar. Se le deja que imagine, como que es como su entretención. Pero una vez que el niño entra a primero básico, la imaginación deja de tener importancia. ¿Qué debiéramos hacer? Al revés. Fomentar la imaginación, porque la imaginación en esa etapa va de la mano de la creatividad. Por lo tanto, proporcionarle al niño instancias en las cuales pueda ser máximamente creativo. Y la creatividad exige esencialmente dos condiciones. Una, libertad, que no haya un adulto que le diga lo que tiene que hacer. Y lo otro es saberse protegido en el lugar donde él está creando, ¿no? Si fuéramos capaces de en las escuelas colocar estos dos ingredientes, libertad para crear y protección emocional, que el niño se sienta seguro en ese lugar, los niños abrirían amplias las salas de la imaginación hasta los 13, 14, 20 años. Amanda, obvio que nos estamos quedando cortas, pero te quiero hacer una última pregunta y es, ¿qué pasa con las pantallas? ¿Hasta qué edad totalmente prohibidas y cómo le damos un acceso a la vida a una herramienta que ya se ha convertido en parte de nuestra realidad cotidiana? Es parte de la realidad cotidiana de los adultos, pero no debiera ser parte de la realidad cotidiana de los niños. Y aquí voy a ser bien tajante. Hasta los 5 años de edad, los niños no deben interactuar con pantallas interactivas, vale decir, con el celular, con la tablet, con el iPad. Y con la televisión de manera ocasional. Y ojalá lejos de la televisión, no encima. Y después de los 5 años, muy gradualmente se puede ya comenzar a introducir las pantallas. Yo diría preferible que se haga como elemento pedagógico en el colegio, en la escuela, y no en la casa. ¿Por qué? Porque en la casa es un elemento de entretención, es un juguete, ¿no? Y es un juguete maravilloso para los adultos, porque el adulto descansa, por fin puede hacer sus cosas. Y muchas veces, ¿qué es lo que quiere hacer el adulto mientras el niño está con el celular? Revisar su propio celular, ¿no? Entonces, nosotros en Fundación Educacional Amanda somos absolutamente talibanes, absolutamente tajantes. Ninguna pantalla interactiva hasta los 5 años de edad. ¿Qué le quita la pantalla a un cerebro infantil antes de los 5 años? 2 cosas. Le quita la posibilidad de florecer su gran cerebro social, su gran mente social, los recursos que tiene para interactuar. Que lo van a habilitar para la vida siempre, total. Que le van a llevar a tener éxito en la vida. Y le agrega algo que es peligrosísimo. Activa los sistemas internos cerebrales de la adicción. De manera tal que un niño que lleva jugando con celular desde antes del año de edad, a los 4 o 5 años de edad, ya tiene activado el sistema de la adicción. Y los padres lo saben, pero prefieren no enfrentar la realidad. Amanda Céspedes, te quiero agradecer mucho por estar aquí en Sanamente. Feliz, Paloma, encantada de haber venido a conversar contigo.
Conversar, discutir, compartir, para algunos de nosotros es muy natural, pero cuando tenemos por delante un tema complicado que nos angustia, que nos preocupa o eventualmente un posible conflicto, la cosa no es tan sencilla. Tener conversaciones difíciles es todo un arte y hay personas que nos pueden ayudar a tenerlas más y mejor. Isidora Paiva es una experta en esta materia académica de la Universidad Adolfo Ibáñez y nos enseña cómo podemos tener mejores conversaciones difíciles. Es súper importante poder perder el miedo a tener conversaciones difíciles. Usualmente yo creo que nos enseñan a no tenerlas. Lo principal, primero, es identificar cómo nos sentimos con la situación. Si es que siento miedo, si siento ansiedad, culpa u otra cosa. Poder ver qué pienso al respecto. Si, por ejemplo, siento que la persona transgredió un espacio personal, si tal vez mi jefe hizo algo inadecuado en el trabajo o cualquier situación que pueda generar estas emociones. Luego de eso, lo importante y algo que yo recomiendo mucho es anotarlo y tal vez ver otra perspectiva que se nos puede escapar. Tal vez podemos hablarlo con una persona de nuestra confianza o alguien que sea un espacio seguro y que nos pueda dar otra perspectiva. Luego de eso, es importante, ojalá, acordar un horario con la otra persona. Si es en el trabajo, una reunión. Si es en la casa, acordar un día de la semana que haya menos sobrecarga y acordar este espacio que sea solo para conversar algo que nos preocupa. Y ya cuando vamos camino a tenerla, o unos minutos antes, de nuevo tenemos que chequear cómo estamos. Podemos respirar, hacer un escaneo de nuestro cuerpo, cómo nos sentimos, si siento algo tenso, si siento dolor de guata por el nervio. Teniendo este chequeo listo y decir, ya, estoy más tranquilo o tranquila, puedo acercarme a esta situación, podemos ver cómo está la otra persona. Si la otra persona vemos que tal vez está con los brazos cruzados y que está tal vez con la cara como apretada, podemos preguntarle si le pasa algo, si quiere reagendar o si escogemos otro espacio. Acá es súper importante ocupar algo que llamamos los mensajes yo, que vienen desde primera persona y evitar todos los tú hiciste esto, tú me molestaste con esta situación, que es lo que usualmente y cotidianamente todas las personas tendemos a hacer. Puedo partir describiendo la situación, luego qué es lo que me pasa, cómo me siento con esa situación y explicar el por qué. Puede ser que no tengamos solución y que sea un conflicto mucho más largo. Y en ese caso es importante plantearle a la persona que no tenemos una solución y que si tal vez se le ocurre algo. Decirle, ¿sabes qué? Yo no tengo ninguna idea de cómo hacer esto, pero tal vez tú sí. ¿Hay alguna idea? Y preguntarle. Ya el hecho de contar el malestar nos ayuda a sentirnos un poco mejor y aliviar el malestar. Porque estamos poniendo un límite, estamos gestionando nuestras emociones. Y muy importante que las otras personas sepan qué nos está pasando. Recordar también que todos estos tips son genéricos, siempre se pueden ir adaptando también dependiendo de la persona, del contexto en el cual estamos, pero lo más importante es gestionar nuestra emoción y poder buscar una solución, porque mientras más posibilidades veamos, vamos a sentirnos mucho mejor. Llega el momento del punto de encuentro donde compartimos algunas ideas, experiencias, citas que nos pueden ayudar a estar mucho mejor. Y vamos a partir con una recomendación de un libro. Este es el caso de Me voy de viaje, buscando palabras para mis emociones. Es justamente una invitación a reflexionar, crear, escribir y realizar manualidades sobre las emociones que surgen cotidianamente y que muchas veces para los adultos, bueno, imagínense para los niños, son difíciles de abordar. En este libro se narra la historia de Tomás, un niño que cuenta sus experiencias en un lenguaje poético. Este cuaderno fue escrito por el equipo educativo Azulillo Ediciones, los mismos encargados de su edición, y están dirigidos a niños y niñas desde los 7 años para poder propiciar estas instancias de conversación y colaboración en el entorno familiar donde podamos orientar la ruta y eventualmente nosotros también aprender sobre nuestras emociones. Si quieren obtener más información, pueden visitar el sitio web tienda.imactiva.cl. Y ahora queremos compartir con ustedes la campaña de Senda 1412, esto es Sin Juzgar. ¿De qué se trata?
Esta campaña busca visibilizar situaciones de consumo problemático del alcohol y otras drogas y generar conciencia sobre cómo se podrían abordar estos conflictos a las personas, sus entornos, y también ofrecer ayuda para iniciar un proceso de recuperación y mostrar que sí existe una red de tratamiento gratuita. Parte de la campaña es una audioserie de 4 capítulos donde se relatan historias ficticias basadas en experiencias reales de quienes han efectivamente requerido acceso al tratamiento. Algunos de los temas que se incluyen son el consumo problemático de antidepresivos y alcohol a raíz de la pandemia, la autoexigencia personal y laboral que pueden llevar al uso problemático de sustancias o la experimentación juvenil y la evasión de problemas a través de alcohol. Si ustedes están interesados en esta iniciativa, pueden encontrarlos en el perfil de Senda en Spotify. Y el asunto del bienestar y la salud mental humana está siendo tan relevante para el mundo completo que la ONU generó una iniciativa, una comisión de conexión social que busca impulsar, imagínense lo ilógico pero lo necesario, la interacción humana. La cercanía, la relación, la evasión de la soledad, entregando recursos para combatir justamente el aislamiento social y la soledad, 2 elementos que aumentaron durante la pandemia, pero que se están convirtiendo en problemas graves de salud pública alrededor del mundo. Ya sabemos, por ejemplo, que Japón tiene un ministerio dedicado a este asunto. A esta comisión fue invitada la ministra de Salud, Jimena Aguilera, quien va a ser parte del equipo que trabajará durante 3 años en busca de soluciones alternativas y estrategias que permitan abordar el enorme problema y dolor humano de la soledad. Y algo que ayuda mucho a combatir la soledad es hablar con otros sobre cosas simples. Por ejemplo, ¿cómo hace cada uno de ustedes para sentirse mejor? Mi nombre es John Díaz, tengo 42 años. Bueno, en realidad yo para sentirme mejor cuando tengo alguna dificultad, alguna situación es difícil. Salgo a caminar, pero me gusta hablar con mi hermana. Es buena consejera y me ayuda un poco en algunas situaciones. Ser escuchado por alguien. No siempre yo creo que hay como que tener un hobby o ver algo, videos, no, de pronto comentar o expresarte un poco y que alguien te escuche y te haga un consejo o una guía es bueno, es muy bueno. Sabemos que de la pandemia en adelante nos hemos venido enterando sistemáticamente de cómo la población en general está con unos índices de depresión, de estrés y de ansiedad enormes. Pero cuando hablamos específicamente de la población universitaria, esos índices incluso son mayores y son más preocupantes. Esta población ha tenido que cambiar, transitar desde el mundo del pasado a este mundo que ha venido post pandemia, pero entre medio de esa pausa que ocurrió con la pandemia ha tenido fuertes impactos en su salud mental, en su sensación de bienestar y les ha hecho a muchos de ellos muy difícil llevar adelante la vida. Es por eso que hoy día queremos hablar en profundidad con un experto en este grupo de hombres y mujeres que están atravesando por un periodo tan relevante como es la época de los estudios. Y estamos con Álvaro Langer, doctor en psicología y director alterno del núcleo Milenio IMAI, que también ha estado con nosotros antes. El núcleo ha sido fuente amplia en Sanamente. Muchas gracias por estar con nosotros, Álvaro. Gracias, Paloma. Quisiéramos hablar contigo, Álvaro, de un estudio súper innovador que tú mismo llevaste a cabo y tiene que ver con cómo podemos abordar las dificultades del estrés, la ansiedad, etcétera, a través de una tecnología tal vez tan antigua y desconocida como es ir al bosque. Sí, efectivamente, esa fue la motivación original. Sabíamos de que el contacto con la naturaleza genera distintos beneficios positivos a la salud mental, pero no teníamos estudios realizados en Chile
y de hecho son casi virtualmente muy escasos en Sudamérica. Y eso que tenemos una riqueza de biodiversidad y una riqueza natural enorme. Entonces, desde esa motivación surgió, bueno, ¿por qué no hacemos un estudio donde podemos aquí in situ, y de hecho en el sur de Chile, en Valdivia, comprobar si esos beneficios también se producían acá? Y específicamente, como tú decías, con un grupo etario que lo requiere mucho, como son los estudiantes universitarios. Primero quisiera entrar un poco en una aseveración que yo hice bien patuamente, pero que tú me puedes corregir, y es si efectivamente este grupo está sometido a condiciones aún más estresantes que el resto de la población por el momento en el que están y también el momento del desarrollo, tanto cerebral como social, en el que están las personas en esa etapa. Sí, bueno, efectivamente lo que los estudios muestran es que los estudiantes presentan mayor prevalencia de problemas de salud mental que la población general, o entendamos que el grupo de personas que no está en esta fase de estudio universitario. Y esto también nosotros lo hemos demostrado en IMAI, que efectivamente los estudiantes presentan mayor problema de salud mental que el resto de la población. Por lo tanto, uno podría interpretar que son una población de riesgo y que requiere medidas específicas adaptadas para este grupo. Ahora, en Sanamente hemos hecho varias veces el tema de las poblaciones de estudiantes, en el fondo universitarios o técnicos, pero que están en ese momento de su vida, y hemos visto que hay muchos casos de ideación suicida, alta prevalencia de depresión, alta prevalencia de trastornos de ansiedad, y me encantaría, a propósito de eso, saber cómo realizaron el experimento para poder probar que efectivamente ir al bosque nos hace mejor. Perfecto. Bueno, este estudio estuvo también en el contexto de una tesis de estudiantes de psicología, y lo primero que quisimos hacer es un estudio que nos permita, de forma preliminar, poder comprobar si ir al bosque, especialmente esto fue muy cerca del campus de Isla Teja de Valdivia, para quienes no conozcan, está situado en la Isla Teja, en el Arboretum, que es un lugar de bastantes hectáreas que tiene bosque, ¿no? Entonces queríamos cumplir varios requisitos. Primero, que fuese una actividad que no estuviera muy lejos de donde están los estudiantes, es decir, que puedan ir caminando. Y en este caso estaba a 10 minutos del campus universitario. Segundo, queríamos probar efectivamente si en variables de salud mental que son prevalentes, como la ansiedad, el baño de bosque tenía un efecto. Y tercero, queríamos que en general la duración de la actividad no fuera mayor de 1 hora. También pensando que los jóvenes lo podrían ir al bosque entre pruebas, entre clases, ¿no es cierto? A veces quedan estos espacios abiertos, los horarios, entonces pudieran acceder al bosque. Y además que 1 hora es más o menos lo que uno se demora en la terapia también. O sea, si uno tomara esto como una terapia, es algo asible, no así despejarse, no sé, 3 horas, pero 1 hora es posible, ¿no? Eso es lo que nosotros pensamos y vimos también que eso tuvo efecto, ¿no? Y quería comentarte también que otro de los elementos es lo que tú mencionabas, es lo preventivo. Este estudio se basa en buscar preventivamente reducir estados de ansiedad. No buscamos ninguna persona con ciertas condiciones en particular. Es como estudiantes en general, con ese enfoque preventivo. Y ahora me encantaría saber, ¿los estudiantes iban solos o iban acompañados? Porque, digo yo, para aislar el factor de cuán bien nos hace hacer cosas en grupo también, ¿no? Perfecto, te cuento un poco de cómo fue la metodología en sí. Parte de lo que nosotros hicimos es que a este grupo de estudiantes, que en este caso eran 21 estudiantes, 11 estudiantes fueron a caminar por la ciudad de Valdivia, por el centro de Valdivia, y 10 fueron a caminar por el bosque, con el objetivo de que uno pueda comparar y pueda decir
que en este caso, por ejemplo, no hacer nada no es más efectivo que ir a caminar por el bosque. Y por eso nosotros tenemos un grupo control. Si bien es un estudio piloto, son resultados preliminares, pero sí que nos permiten decir, sí, ¿sabes qué? Caminar en el bosque tiene un efecto que es mayor que caminar por la ciudad. ¿Y qué efecto y Eso cómo lo midieron? Perfecto. Una de las formas que nosotros utilizamos normalmente en psicología a través de cuestionarios de autorreporte. Esto quiere decir lo que uno piensa, lo que uno siente en un momento determinado. Entonces se aplican esos cuestionarios antes de empezar la caminata y posterior a terminar la caminata en ambos grupos, ¿no es cierto? En el grupo que fue a caminar por la ciudad de Valdivia y al grupo que fue a caminar por el bosque. Y como tú decías, iban acompañados por dos investigadores, por dos asistentes de investigación, en este caso tesistas, que iban acompañando, y las instrucciones en general fueron las siguientes. Que pudieras caminar de una forma de ir prestando atención a lo que te pasaba a ti, a lo que te rodeaba, ¿no es cierto? Los árboles, normalmente se pide que activando los 5 sentidos, que es lo que el tacto, que el aroma que tú puedes ir sintiendo en esa caminata, obviamente en silencio, con los teléfonos celulares apagados, y se les pidió también al grupo de ciudad que hiciera lo mismo. Caminaron media hora por el bosque y después se sentaron a contemplar, a observar, estando presente. En este caso, el grupo del bosque mirando hacia el río Cruces. Para los que conocen Valdivia, me van a entender, y los que no, después pueden mirar dónde está el río Cruces, y cuando vengan a Valdivia pueden hacer un paseo muy lindo entre los ríos, ¿ya? Y el grupo de la ciudad quedó mirando en ese tiempo a la municipalidad. Y después se aplicaron los cuestionarios. Es interesante lo que planteas porque dentro de la terapia hay otra terapia que tal vez es la misma, pero es la capacidad de estar presente, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con tu propio bagaje de investigación, que tienes expertise en mindfulness, en meditación, para decirlo como en un lenguaje más cercano. Y desde ese punto de vista es relevante entender que no da lo mismo cómo se va al bosque, ¿verdad? O sea, ir al bosque a pasarse a selfie tampoco sirve tanto para el bienestar como podría servir estar presente ahí, ¿no? Totalmente. Aquí yo creo que hay que tener presente 2 elementos. Uno es la exposición y otro es la conexión. Y en esto tiene que haber un balance, ¿no es cierto? O sea, si tú no te expones, no hay posibilidad de conexión, pero por otro lado tú puedes estar expuesto pero no conectado. Y no conectado me refiero principalmente no atento a lo que te pasa, a tu medio ambiente. Entonces, como tú dices, yo puedo estar caminando de hecho también puede ser un parque urbano, yo puedo ir caminando con el celular y no estoy conectado, ¿ya? Entonces la gente puede decir, claro, pero es que hay lugares donde tú tienes mucho verde. Sí, es verdad, pero por ejemplo también en Santiago hay plazas, hay distintos parques que uno también se puede conectar, estando presente, ¿ah? Entonces es interesante tener siempre eso presente, que son ambas cosas, son exposición y conexión, como para responder a lo que tú mencionabas de cómo estar, con una actitud de estar presente y de estar atento a lo que está pasando. Y ahí uno normalmente descubre cosas muy bonitas, y yo creo que eso es lo que nos ha pasado en general a todas las personas cuando estamos en un contexto natural y realmente estamos ahí, tenemos una sensación de tranquilidad, tenemos una sensación de calma, pero podemos estar en el lugar más bonito, estéticamente más lindo, y estar súper preocupado, estar súper enrollado, y no va a tener el mismo efecto, pese a estar expuesto. Totalmente. Ahora, hay algo de lo que tú estás planteando, porque
Yo, por ejemplo, no tengo el beneficio de tener a 10 minutos ese arboretum ni ese río. Y muchos de la gente de las personas que vivimos en Santiago o en otras grandes ciudades tampoco lo tenemos. Sin embargo, sí hay un árbol, a veces el mismo árbol de la esquina o un rinconcito vegetal que nos puede permitir también contemplar, mirar los detalles y estar presentes. Por supuesto, si esto es en un bosque hermoso, nativo, la cosa va a ser mucho más feliz, pero quería avanzar un poco sobre esa idea, como que no es algo exclusivo de la gente que vive en Valdivia, ¿no? No, por otros estudios que estamos realizando en la zona, uno podría tener un sesgo pensando que las personas que vivimos en espacios ricos, en espacios de biodiversidad o de espacios naturales o de verde, tenemos per se una mayor conexión, y eso no es tan así. Hay que disponerse. Exactamente. Hay personas que pueden estar toda su vida viviendo y nunca han ido al bosque. O que algo que lo has visto tan cotidianamente que ya es algo normal para ti, pero no hay conexión. No lo has mirado, tal vez, como el árbol, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, volviendo a lo que tú decías, también las investigaciones nos dicen que, al menos las que yo conozco, que desde 15 minutos en un parque urbano, caminando y conectado, como hemos estado hablando, ya tendrías algún efecto en salud mental. Y entonces la naturaleza urbana está allí. Como tú decías, hay un árbol, hay flores, y hay que verlo, ¿no? Entonces esto también nos obliga a parar un momento, detenerse, observar, sentir y encontrar esa sensación de satisfacción que está al alcance de la mano de todos y de todas. Y eso encuentro que es muy interesante porque es muy preventivo. De todas maneras. Álvaro, te quiero agradecer por esta conversación, que siga avanzando esa investigación, que necesitamos cada vez más evidencia para poder reforzar cosas que los humanos siempre hemos intuido, pero que cuando la ciencia lo dice nos ponemos a hacerle caso. Así que gracias por tu trabajo y esperamos saber más de ti en el futuro en Sanamente. Muchas gracias, encantado. Bueno, y algo que necesitamos hacer todos y todas es tener entornos donde podamos trabajar de una manera más sana. Y tener un entorno laboral sano no es una cosa que esté dada, es más bien difícil. ¿Cómo podríamos promover esos espacios que sean saludables, que nos hagan felices y que nos lleven hacia adelante y no nos hagan estancarnos? Se los contamos en la siguiente animación. Pasamos gran parte del día en el trabajo con jefes y compañeros, por lo que tener un buen ambiente laboral es crucial. ¿Sabías que exponerse a violencia laboral y un mal ambiente en el trabajo está asociado con una mayor presencia de problemas de salud mental? De hecho, la Organización Mundial de la Salud estima que el 15% de los adultos en edad de trabajar tiene un problema de este tipo, pero no te preocupes, aquí te damos unos consejos para mejorar el ambiente. Un ingrediente secreto para hacer de este espacio uno más agradable es ser amables, ya que se liberan neurotransmisores y hormonas en el cerebro como la oxitocina y la serotonina, que refuerzan la sensación de conexión con el resto. La respiración también es clave. Hacer ejercicios antes de una conversación o reunión puede ayudarnos a relajarnos e incluso cambiar el tono de nuestra voz. Y ojo, que si eres líder de algún grupo, una recomendación es destinar los primeros 5 minutos en saber cómo está cada persona. El compartir puede ayudar a que nuestros cuerpos se relajen y dar el espacio a una conversación más cercana, ya que se activan los circuitos cerebrales relacionados con la empatía y el desarrollo cognitivo. Son pequeños cambios, pero que pueden hacer que tu día en el trabajo mejore considerablemente. Hasta aquí llega otra vez nuestro querido capítulo de Sanamente, pero como siempre les queremos dejar esta vez 2 recomendaciones. La primera es que se conecten con el programa Quédate. Como ustedes saben, Quédate es una iniciativa pionera a nivel latinoamericano que articula a distintas fundaciones y organizaciones que combaten el suicidio. Este es un dolor que comparten distintas poblaciones de nuestro país, jóvenes, niños incluso, o personas adultas que de repente tienen una ideación suicida y necesitan de una mano o de un oído, como decía nuestra recomendación ciudadana. Y por lo mismo les recomendamos que vayan a quédate.cl y ahí encuentren algunos de los canales de ayuda gratuitos que permiten que ustedes mismos sean alguien que puede salvar una vida y pueda decirle a alguien que se quede. Pero también les queremos recomendar algo muy autorreferido, que es nuestro propio evento de comunidad de Sanamente,
durante esta semana tuvimos la posibilidad de reunir a muchos de los especialistas de las fundaciones que han sido entrevistadas a lo largo de estos 2 años de Sanamente, y tuvimos un encuentro precioso con grandes invitados. Entregamos algunas novedades respecto de herramientas concretas que se pueden usar para la salud mental dentro de las empresas, y también tuvimos la increíble participación de María Martinón Torres, una paleoantropóloga, médica, especialista en estudiar a lo largo de la evolución por qué es tan importante para nosotros cuidarnos unos a otros, y cómo efectivamente esto que es un lugar común, muchas veces decimos, no, es que la especie humana es una especie gregaria, estamos acostumbrados a estar en grupo. Eso tiene una razón evolutiva muy profunda, y al escucharla volvemos a revitalizar los vínculos que nos encuentran en cada sociedad. Así que los invitamos a ver nuestro evento de Sanamente, que también va a estar en el canal de YouTube de CNN, donde ustedes pueden ver de qué se trató esta charla y ahondar en profundidad sobre los interesantísimos contenidos que pudimos ver ese día. Los invitamos a vernos entonces en nuestro siguiente capítulo, y por ahora a quedarse con todas estas recomendaciones y cuidarnos unos a otros. Nos vemos. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.